¿Qué tal, queridos oyentes? Muy buenos días en este miércoles 11 de febrero de 2026, en el que felicitamos a todas las Lourdes. Hoy es su santo, especialmente a las de nuestro Club de Libertad Digital. Mucho cuidado hoy con el viento, que tiene en alerta prácticamente a todo el país. Esta nueva borrasca que nos va a acompañar hasta mañana se llama Nils y parece que nos va a dejar rachas de más de 100 kilómetros por hora y olas de hasta 8 metros en zonas de costa. La mayoría de ciudades ya han activado sus protocolos ante estos avisos y van a mantener cerrados los parques y las zonas arboladas. Aún así, mucha precaución. Les tenemos que actualizar también la situación en Albacete. Allí continúa el nivel rojo por la crecida del río Jardín, donde desde ayer por la tarde el ayuntamiento, ante la falta de ayuda estatal, movilizaba maquinaria pesada a contrarreloj para desviar el cauce de ese río. Y en Andalucía, Federico, buenos días, aún quedan 3.000 personas fuera de sus casas, la mayor parte en la provincia de Cádiz. Hasta ahora en Madrid tenemos 11 grados, vamos camino de los 15. La máxima nacional va a estar en Murcia con 27 y la mínima hoy en León con 5 grados. Lo de Albacete es, en España ha habido golpes militares, ha habido alzamientos civiles, ha habido una mezcla, el alzamiento del 18 de julio, que era militar, pero civil, pero político, religioso, etcétera. Ahora, un nivel de canallada en la gestión de lo público, como estáis viendo, estamos viviendo, con esta gentuza, son criminales. Son criminales. He visto la cara del sujeto, el Polo, no le ponía cara. Ya que lo hemos nombrado a veces, pero bueno, eso tiene una cara desvaída, parece como si le borraran la cabeza. Debe ser como cuando le borraron la conciencia, pues entonces tiene unos rasgos difusos, flojos, o sea, parece un actor español que habla y no lo entiende, pero además te da igual, porque también ya lo has olvidado. Pues eso, sí, hay alguno bueno, pero qué tiempos. ¿Qué es lo que está pasando en general? Bueno, está pasando en España, está pasando en Europa, es el hundimiento de un sistema. El caso Epstein no es ninguna anécdota. El caso Epstein es la prueba de que existe lo que antiguamente llamó Trump un Estado profundo, el Deep State, y que hay un Estado dentro del Estado a nivel internacional muy identificado con la masonería, que esta es una conexión que la gente no establece, pues porque es analfabeta, y no se da cuenta de que aquí estamos también, como desde la Revolución Francesa, pues estamos en un combate, lo que llaman los católicos las dos ciudades de San Agustín. Es decir, la ciudad de Dios, que es Roma, y la ciudad del diablo, Lucifer, que es la ilustración, el racionalismo y el odio a todo lo católico y a una verdad revelada. ¿Por qué? Porque eso significa que hay algo por encima del hombre, del poder político, que es Dios. Y para el hombre que quiere ser Dios, pues naturalmente eso es intolerable. ¿Qué es lo que es el caso Epstein? ¿Y por qué lo saco a colación? Bueno, en primer lugar, porque lo que ha aparecido que era ministro de Cultura, factotum de todos los gobiernos franceses, desde que en el 81 llegó al poder François Mitterrand, Jacques Lang, es un verdadero alarde del poder digamos, del oculto. Del oculto que paradójicamente es exhibicionista. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy sigue comentando... cuenta entre ambas aguas, está apareciendo la gran cuestión de las saunas de Sánchez. El problema de las saunas de Sánchez y del robo del móvil de Sánchez y del cambio en las políticas exteriores de Sánchez es de corrupción y de chantaje. A estas alturas mi duda es si Sánchez ha utilizado las grabaciones de las saunas de su suegro contra sus rivales políticos, porque al revés ya sabemos que las han intentado emplear, Óscar López y compañía, que iban preguntando a Villarejo, a Lampa, Villarejo amigo del suegro de Sánchez. Ese origen de la carrera política de Sánchez lo hace especialmente sensible a cualquier sospecha. Y parece que esto no tiene que ver con lo que está pasando en todo Occidente, a raíz de la desclasificación de 3 millones de documentos, 2.000 vídeos, en fin, que es la mitad de lo que tenía Epstein en su caja fuerte. Dicen que hay cuestiones de seguridad nacional que no permiten sacarlo. Bueno, también esto no se acaba y saldrá. Los que han estado mirando eso, pues en algún momento hablarán si hay algo muy llamativo. Pero ¿qué es lo que aparece? El caso de Epstein es una red internacional de poder, en el que los niños, las menores, son herramientas de chantaje. No son un comercio sin más. Es decir, secuestro niños, las vendo. Eso sería la esclavitud tradicional de la prostitución antigua. No. O sea, yo te vendo niños y te grabo. Te grabo y te tengo en la mano.
Y tú eres el hermano del rey de Inglaterra, tú eres la princesa heredera de Noruega, tú eres la princesa de Suecia, etc. El etcétera es Bill Gates, es toda la gente, lo que diríamos aquí del IBEX, pues ahí del mundo de las finanzas y de la política. El que más usaba el Lolita Express era el presidente Bill Clinton, pero Bill Clinton es como Felipe González, es el jefe de toda un área política de Estados Unidos que es el Partido Demócrata, el del dinero, de los pobres que se hacen ricos, lo que llaman la izquierda caviar. Bueno, en el caso de Jack Lang en Francia, llamaban la izquierda Rolex, porque la avidez de dinero era tremendo. Entonces no estamos ante un caso de vicios, la gente se queda, hay gente que tiene una idea casi gimnástica del sexo, no sé muy bien qué piensan del sexo. Bueno, no piensan nada, pero creen que ven un libro de Lolita y dicen, uy, nada. No, eso no. El problema fundamental es que cuando te graban en calzoncillos, como por ejemplo nada menos que al embajador de Inglaterra en Estados Unidos, Mandelson, y Mandelson estaba pillado en 27 historias crudas, siniestras, y lo volvió a poner y lo ha vuelto a poner Starmer. Es un caso muy parecido al de Jack Lang. Es un tío desde el principio que tiene una vida particular, no digo vidriosa, sino embarrada, casi siempre con cuestiones sexuales, pero sobre todo que son chantajeables. El problema no es lo que haga uno. Recordemos que una presidenta de la Comunidad de Madrid, por coger y no pagar 2 tarros, perdió el poder. O sea, y eso es chantajeable también. El chantaje te lo pueden hacer por cualquier cosa. ¿Qué es lo que ha pasado en Francia con Jack Lang? Yo recuerdo bien a Jack Lang cuando hice, lo publico en mi libro de La Vuelta del Comunismo, cuando todos los intelectuales progres franceses firman una carta pública diciendo que hay que despenalizar las relaciones sexuales con menores, pero abiertamente. Y el primero que lo firma es Jack Lang y el otro es Guy Ockeghem. Guy Ockeghem lo conocí hace tiempo en Barcelona porque él fundó el Frente de Liberación Gay de Francia, tenía buenas relaciones con Armand de Fluvià y con Alberto Cardín, mi gran amigo, que crearon el FAC, el Front d'Alliberament Gay de Cataluña. Momento en que ya ahí rompieron, Alberto reñía con todo el mundo y también con Armand de Fluvià. Ockeghem publicó un libro que se llamaba Sair, que es sobre un famoso fotógrafo alemán, pedófilo, que hacía fotos de niños turcos. Los niños en los países musulmanes, pues el chaperío es, si lo sabrá Sabiniano, el chaperío es generalizado. ¿Y dónde tenía su mansión Jack Lang? En Marruecos. ¿Y qué dirigía Jack Lang ahora, cuando le han pillado? El Instituto del Mundo Árabe. Se puso un supersueldo de 10.000 euros al mes de gastos. Luego todo, en fin, lo que pillaba aquí y allá. Pero ¿quién es Jack Lang? Jack Lang es el que crea, llega al poder con Mitterrand en el 81 y crea la idea esta de que por fin llega la cultura, Francia sale de las tinieblas y llega a la luz. Una cosa sectaria que se explica más claramente si sabemos que Jack Lang es hijo y nieto de masones y de masonas. Él es un judío de raza, digamos, de origen, como se quiera llamar, pero ateo. No es un judío de religión judía. Su verdadera religión es la masonería. Su abuela es la primera francmasona de Francia, la primera logia mixta que hay de masones y masonas. Lo hay masones femeninos y masonas, como le quieran ustedes llamar, ya me entienden. En España también, pero aquí muy poco. En Francia tiene un poder inmenso. ¿Cuándo pillan primero a Jack Lang y consigue esquivarlo? Esa es la parte que yo conocí. Conocí. Nos contaron y apareció en la prensa francesa. Es lo que se llama el caso Coral. Coral era un lugar que llaman lieu de vie, o sea, una casa de acogida de niños con problemas mentales, que podían ir desde el retraso hasta la parálisis, etc. Y nos contaron que la vía es evidente, pues por esta vía del mundo gay que pedía que no hubiera ningún problema legal para si había consentimiento de los niños, como va a haber sin consentimiento de los niños. Pero en este caso es que encima
Y los fines de semana, una serie de poderosos del mundo este de Jack Lang se iban a acostarse, a violar a los niños Down. Son muy cariñosos. Y se dio el caso, además, de que un joven, un niño de 10 años, apareció muerto, asesinado, violado y con la cabeza en la lejía. Y esto se juzgó, dirán ustedes, se sabía quién iba. Pues se sabía tanto que un diputado del Frente Nacional, que se llama Hollandria, o sea, es como Hollande, pero Hollandria, en un acto público dijo, aquí, en este sitio, se ha violado y asesinado a un niño. Y lo han hecho unos homosexuales, no, como diría, pedó, como dicen ahí en Francia. El primero, Jack Lang, el ministro súper, bueno, no era popular, ¿qué más? Siguió siendo popular. Bueno, y si es mentira, que me denuncie. Por supuesto no lo denunció. Pero por supuesto tampoco juzgaron a nadie. ¿Cómo es posible? Primero, es posible, no, fue. Al final solo juzgaron a los que llevaban el centro, que traían todos los fines de semana a la crema gay del gobierno, el poder socialista de entonces, Mitterrand, Jack Lang, etcétera, etcétera. Y siguió la cosa. Y siguen. Y hay otro caso parecido de una escuela de ballet, una escuela de danza, la parte cercana ya a la frontera con Suiza. Otro caso escandaloso. También aparece Jack Lang. Por supuesto, tampoco llegó a nada. La justicia, ¿dónde manda la masonería? La masonería manda en la justicia, en la educación y, si puede, en el ejército. Hay un caso tan evidente del poder de la masonería y su relación con España, que cuando Jaime Mayor Oreja llega con José María Aznar al poder, el problema de Francia es que colaboraba con la ETA, no colaboraba con España. Entonces, bueno, pues lo primero era Chirac, ya presidente, y era Charles Pasqua, el ministro del Interior. Charles Pasqua le dice a Jaime Mayor que él va a colaborar con España, a acabar con la ETA en todo lo que pueda, pero que tiene que pedirle una cosa previa. 2 hermanos llamados Guerrero, que están en el Ministerio del Interior, tienen que salir, porque están formando a la masonería. Él es católico, Pasqua era católico, y resulta que la jueza antiterrorista francesa, Laurence Lever, estaba casada con el jefe de la masonería francesa. Entonces dice, yo no puede ser que las cosas secretas las sepan antes en la logia que mis segundos. Y echó no sé si a los 2 hermanos o a un hermano Guerrero. Los echó, y la colaboración con Francia fue extraordinaria. Es la primera vez que realmente Francia ayuda. Primero, Aznar se llevaba bien con los que se llevaba bien. Y luego, además, esa fue no me dejará mentir Jaime Mayor. ¿Siguió Lang? Claro que siguió. Por supuesto que siguió. Ha sido consejero de todos los gobiernos de izquierdas y de derechas. Ha sido consejero, además de ministro de Educación, ministro de la Cultura, con varios gobiernos, con 3 ministros del Interior de derechas y 3 ministros del Interior de izquierda, y lo han protegido. Hasta tal punto que el jefe de los servicios secretos francés estaba hasta las narices de Jack Lang, imagino que como cabeza de esa hidra, que es lo que parece, y hizo un libro con un señor que se llama Branca. Y murió, pero como han muerto otros en el caso, incluyendo el propio Epstein, hay gente que muere. Hay gente que se suicida en condiciones absolutamente improbables, pero se suicida. Y en Francia llevan varios. Pero Francia siempre ha tenido la rara habilidad para tapar sus fechorías. ¿Quién apoya a Strauss-Kahn cuando se carga en su carrera política porque viola a la camarera de un hotel? Jack Lang. ¿Quién dice que no tenía importancia pedir que se quitara cualquier restricción legal al sexo con menores? Jack Lang. ¿Quién está con Sarkozy siendo ministro del Interior? ¿Quién está con Hollande, el que fue presidente? ¿Quién está con todos? Jack Lang. A pesar de todo. Y en Francia, que tenía, en Marruecos, un palacete, más el de Yves Saint Laurent, donde reunían los amigos de Epstein, se reunían en Marruecos. ¿A qué? Pues al chaperío fino marroquí. ¿Qué hay en las saunas de Sabiniano? Chaperitos moros. Es que
es que la vida al final es la cosa más sencilla del mundo. Que tiene poder, abusa de él. Y esos abusos también hacen objeto de chantaje al que tiene poder. ¿Qué es lo que se descubre con Jack Lang? Se descubre que su relación era tan estrecha durante años que tenían negocios conjuntos. Una cuenta conjunta en las Islas Vírgenes para comprar y vender arte. Es decir, traficar con arte, que es blanquear dinero. ¿Se acuerdan que el otro día cuando les contamos que Maduro había mandado un cuadro? Se supone que muy valioso y tal. Es que los vendes al precio que quieras. Eso te blanquea el dinero que te dé la gana. De las drogas, del tráfico de armas, la trata de blancas, etc. Y la hija, que era nada menos que la jefa de todos los productores de cine de Francia, Caroline, pues la hija de Jack Lang, mientras el padre se dedicaba a los jovencitos, a veces niños, esta se dedicaba a hacer dinero. Y es la que dirigía el sindicato de productores de cine de Francia. Esta tenía directamente una compañía para esto de la venta de compraventa de cosas. Estaba ella y sus hijos, o sea, los nietos de Jack Lang, en el paraíso en la isla de Epstein. Y además en el testamento que hace 2 días antes de morir, le deja 5 millones de euros. 5 millones de euros no es nada. ¿Esto qué significa? Hay 2 versiones. Bueno, una, Trump odia al Deep State, lo que siempre ha dicho, el Estado profundo, que es más poderoso que las leyes en Estados Unidos. Otros, caso de Lorenzo Ramírez, que hace muchos años que no veo, dice, bueno, esto al final, esto es un engaño, porque lo que ha salido no es lo profundo. No, es y no es. Yo creo que las 2 cosas son verdad. ¿Por qué? Porque los espías, Epstein podía ir a ver a Putin. Su novia, querida, cómplice, delincuenta, su padre era del Mossad. Él estaba jugando con la CIA, con Putin, con todo el mundo. Era un agente doble, triple. Es decir, él usaba y era usado también. Que entonces nunca lo sabremos del todo. Todo no, pero la estructura sí. La estructura sí. Y aquí está la masonería. Es evidente. Es lo único, pero está tan la masonería que está hasta en la tontipedia. Entre en la Wikipedia, lo que les he contado del caso Coral, del menor, todo está ahí. Pero nadie ve, nadie mira. Todo el mundo sabía que Jack Lang era un pedófilo. Nadie lo veía. Los grandes medios, bueno, se dice, pero... No, pero luego ayudaba mucho a la investigación. Un notable periodista español otro día contaba todo lo que ayudaba a la investigación Epstein. Y cuando Ghislaine Maxwell llamaba a las niñas, que a los 14 años, niñas ya tocadas, dañadas, como siempre que se aprovecha para estas cosas a los menores, diciendo que como dijeran algo, los mataban, ¿eso que era investigación o novelería? Eso está comprobado. De hecho, la que denuncia a Jack Lang y al príncipe Andrés de Inglaterra se suicidó hace 1 año y medio. Ya no podía más. Esa gente está tocada para siempre. Lo estamos viendo en las menores, por ejemplo, el caso que dice lo que estás haciendo tú. Cuando una persona está dañada porque en la vida la han tratado mal, la han violado, ha tenido un accidente, se han aprovechado de su familia, han abusado de ellos, su madre es yonki, cualquier cosa, esa persona no reacciona normalmente, está como paralizada por su impotencia social. Si encima no tiene muchas luces, no ha tenido buena educación, tiene poco dinero o nada, bueno, es presa fácil. Pero eso es una pieza dentro de un engranaje total de gente impune ante la ley. O sea, lo peor de Epstein, siendo grave la pedofilia, es que compró al fiscal general de Acosta, de Estados Unidos, compró al jefe de la policía de Palm Beach, que es el de Miami-Dade, los compró. Hasta el punto que un policía decente tuvo que llamar al FBI para que llevara la investigación, porque había visto que aquello de ninguna manera. ¿Y cómo los compró? Pues no lo sabemos, pero que los compró es evidente. ¿Qué es lo único que salva esta cuestión? Publicarlo. Pero Vanity Fair, que es una cosa tan fina, cuando tuvo la información de 2 víctimas, no solamente no lo publicó, sino que echó a la periodista que había conseguido esa información y además publicó un súper reportaje que era El talento de Mr. Epstein, haciendo referencia al talento de Mr. Ripley, la famosa novela de Highsmith, que ha sido llevada al cine. Un loco, un asesino. El talento
Y los abusos, ni palabra. Eso es Vanity Fair. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que la política es como, no digo un ejercicio de muñecos, porque desde la política se puede hacer el bien o el mal. El problema es que las fuerzas del mal son muy poderosas. Lo que estamos viendo en España es un país que se va a freír espárragos y que han destruido las instituciones. Que Sánchez ha comprado, como en el fiscal de la Florida, Sánchez ha comprado el Constitucional. ¿Está chantajeando a Pumpido? Pues tiene un hijo metido en todos los líos. Hubo una brasileña que lo quería denunciar por maltrato. Oye, la deportaron al Brasil de una manera tan absolutamente ilegal que debería darles vergüenza. Pues en Brasil vivirá si vive. Eso está pasando en España. Los chantajes con menores, con sexo, están pasando en España. El Sahara, pues probablemente haya algunas fotos o grabaciones detrás. Entonces, claro, cuando veo lo de Extremadura me dan ganas de decirle, mira, a ver, Guardiola. O sea, que estamos leyendo el Quijote, no la M con la ama. Mi mamá me mima. Pero tenemos unos políticos muy bebés. María Guardiola se va a presentar el 3 de marzo a una investidura a pesar de que sabe que lo va a hacer sin apoyos. No podría superar siquiera una segunda votación con mayoría simple. Los de Abascal ya han dejado claro que su no será rotundo y aseguran que no temen una repetición electoral. Guardiola enmarca su decisión en que las negociaciones con Vox no avanzan y que ni siquiera han respondido al último correo electrónico que le remitió ofreciendo un acuerdo proporcional. Por su parte, los de Abascal no solo buscan ya sus propias consejerías, también quieren incluir sus políticas en las que regente el Partido Popular. Escuchamos a Guardiola y a Garriga. Lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox. No lo podemos hacer. Ahora radicalmente es un no rotundo por respeto a nuestros votantes y porque la señora Guardiola no ha entendido el mandato de las urnas, que es que Vox tiene que tener capacidad para cambiar las políticas y garantía para impulsarlas. Bueno, si no hubierais dejado los gobiernos donde estabais, sería más fácil saberlo, ¿no? Aquí nadie es responsable de lo que hace. Esta tía le dicen que negocia y no negocia. A ver si me van a decir a mí, pues claro que te están diciendo. ¿Tienes mayoría absoluta? No, pues tendrás que negociar. ¿Qué vas a repetir elecciones hasta que ganes? Pues será hasta que gane Vox. Pero es que son como esto, ¿eh? Ya ha dado pruebas de que es muy, muy cabezona. Ya lo hizo. ¿Tienes que pactar con Vox? Pues hombre, no insultes a Vox. Pero lo comentábamos ayer, Feijóo dice, bueno, hay que pactar con Vox. Ahora bien, hay una línea roja en la Constitución, pero vamos a ver, complejines. O sea, eso que lo diga la izquierda, vale, pero que lo digas tú, cuando ya a la gente no le afecta lo que digan de Vox. ¿Cómo va a ser peor Vox? Bueno, lo dijo hasta Felipe González. Antes pactaría con Vox que con Bildu. Bueno, naturalmente. Hablamos de Mr. X del GAL, o sea, te le van a contar. Pero el problema de fondo es que esta gente, ¿qué se ha creído que es la política? La política es pura representación de los ciudadanos. No estamos viendo el ego lastimado de la señora Guardiola ni del señor Garriga, que dice que hay millones de aragoneses que van a hacer no sé qué. Si fuéramos varios millones, a lo mejor Garriga no estaba donde está. Pero vete tú a saber. Pero sigamos con el chantaje. No hay un chantajista más desvergonzado, más miserable y más corrupto en España, en la España de los últimos 20 años, que José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero es el que se carga la democracia en España en teoría, y ahora ya con Sánchez en la práctica. Zapatero se carga la transición, crea la ley de memoria histórica, rompe la política exterior española, crea la alianza de civilizaciones con el islamista Erdogan. Y todas las basuras desde entonces, con las leyes de memoria y tal, todo, incluyendo también el feminismo enloquecido, todo viene de Zapatero. Pero es que además es una especie de canalla. Verdaderamente, cada cosa que ves, antes lo teníamos por tonto. El cuentanubes, no dejaba sombra cuando iba por la playa. La tierra pertenece al viento, si le paga a él algo. ¡Qué personaje!
Hoy el diario El Mundo publica que el contrato entre Plus Ultra y el amigo de Zapatero, Julio Martínez, establecía una comisión del 1% si las gestiones del expresidente con Sánchez para rescatar la aerolínea tenían éxito. Ese rescate finalmente tuvo lugar en marzo de 2021 por 53 millones de euros de dinero público. Precisamente una cifra similar a la que cobró Zapatero en concepto de servicios de asesoría a través de su empresa Análisis Relevante. La aerolínea contrató sus servicios cuando ya tenía pérdidas por valor de 48 millones. El contrato se encontraba en uno de los ordenadores de Julio Martínez incautados por la UDEF. Tanto él como la aerolínea aseguran que el documento no se llevó a efecto. Sin embargo, no solo las cantidades cuadran con las transferencias realizadas, también con las fechas. Los pagos coinciden en el tiempo con el viraje de la posición del gobierno respecto al régimen de Maduro cuando Sánchez dejó de apoyar a Guaidó. Es decir, que estaba el camello del cártel de los soles, que esa es la política española, que lo era con Zapatero. Zapatero es el que pone en la Embajada de España, junto a Bono, al señor Morodo, que Morodo y Bono eran los niños bonitos de Enrique Tierno Galván. Pésimo alcalde, pájaro de cuenta, muy gracioso, muy amigo del sexo de pago, dicho sea de paso, pero un tío que hablabas con él y era muy entretenido. Cuando vino el Papa San Juan Pablo II, se puso a hablarle en latín macarrónico, pero bueno, el polaco tampoco era un experto en latín, y luego, qué sabio es don Enrique, un alcalde lamentable, también promotor del consumo de drogas. Un día sale diciendo, el que no esté colocado, que se coloque, y al loro. El loro llamaban a las radios para robarlas, cuando robaban el beso, le han quitado el loro a este. Y decía, porque chico Lennox, que era por John Lennon, en fin, no sabía nada, pero tenía cara para todo. El entierro que lo organiza Pilar Miró es una de las mayores farsas que se han vivido en la democracia española. Hice una doble página en cambio sobre eso. Me leí todas las obras de Tierno, madre mía, qué peñado. Pero era otra generación, como Felipe González. ¿Qué pasa con Felipe González? ¿Qué es Felipe González? O sea, durante 10 años y luego otros 10 de gobierno, en la oposición y en el gobierno, es el que crea la izquierda socialista y la corrupción socialista. Pero ahora resulta lo que estábamos oyendo antes, que vale la pena escuchar, Pachi López, que es Pachi, nadie despreciando a Felipe González, pero vamos a ver, que le limpiarías, no, le lamerías los zapatos hace pocos años. Le llamaban el One, Dios, le llamaban Dios. Por cierto, como a Mitterrand. Cuando estaba Yolanda de ministro, que siempre lo protegió Mitterrand, Dios era Mitterrand. Bueno, lo de Felipe es una cosa fantástica. Los del PP, que son tontos, no son malos, pero son tontos, están encantados con esto. Uy, la de votos que da. Ninguno. Pero con eso se contentan. Felipe González ha hecho alusión a la falta total de autocrítica en el Partido Socialista respecto a las informaciones que vamos conociendo, pero también respecto a los resultados en Aragón. Anunció que abandonará próximamente su militancia del partido para votar en blanco en las próximas elecciones si Pedro Sánchez repite como candidato. Unas declaraciones que provocaron la salida en tromba de varios miembros del partido y del gobierno, desde Pachi López a la ministra Alma Saíz y Óscar López. Pedro Sánchez es el puto amo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que haya un amo tiene que haber gente con actitud de siervo. Esa no es la costumbre del Partido Socialista. Los titulares me da mucha pena, porque hace mucho tiempo que me da pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para los socialistas y sin embargo sea una referencia para la derecha de este país. Y que Dios ataque al puto amo, pues me parece que no tiene por dónde cogerlo. En relación a la intervención de Felipe González, no he podido ver esa intervención, pero le digo, mire, el Partido Socialista es un partido democrático donde hay muchas voces y la de Felipe González es una más. Alguien que ha sido presidente del gobierno y que ha sido el máximo dirigente del Partido Socialista, que ha cumplido una misión histórica en el partido y en el país, no sea capaz de ver eso, pues yo no lo entiendo, pero ya está. Entiendo todas las opiniones y no las comparto, obviamente. Pero si estabas buscando lo de las saunas del suegro de Sánchez. Pero López, si te han mandado a Madrid a morir, a ver si te machaca Ayuso, que lo hará encantada, claro. Pero que eres un farsante redomado, un pobre bobo, que cuando quisiste dar las 3 razones para votarte a ti, no pasaste de la segunda. ¿No te acuerdas, Óscar? Sí, hombre. La primera es por esto social, por los tal. La segunda es por las mujeres. Y la tercera, que me voy a acordar, la vivienda, decían los jóvenes.
La educación, no es eso, no. Me voy a acordar. No se acordó. Acabó el mitin en Valladolid, no se acordaba las razones para votarla. Es muy sencillo, ninguna. No hay ninguna razón para votarte con V, para votarte con B, todas. Pero que no se equivoquen en el PP, que viven ya de equivocarse. En una cosa tiene razón. Felipe González no cambia ni un voto. La gente que vota a Sánchez es gente encanallada, es la gente del 36. Es gente de Bildu, son socios de Bildu, de los golpistas catalufos, son gentuza y además delincuentes. Seguimos con Silvia Ribeiro y Luis Díaz y sigamos hablando de corrupción al máximo nivel. Si alguien cree que España está libre de lo que está pasando en Francia o en Estados Unidos, está profundamente equivocado. Si el nivel de corrupción de este gobierno no tiene parangón en la historia de España. En la historia de España. Hay que remontarse a tiempos de Felipe III, que tuvo al duque de Lerma como valido. Era tan sinvergüenza, era tan golfo, que vendió la capital de España a Valladolid, la cobró, y luego se la volvió a vender a Madrid y la volvió a cobrar. Al final lo mataron, lo iban a matar, porque entonces se metió eclesiástico. Entonces publicó una copla en España que decía: para no ser ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Duque de Lerma. Persiguió a Juan de Mariana, porque estaba contra la inflación. El duque de Lerma lo tuvo un año sin dejar de escribir. O sea, en España también ha habido. Yo creo que desde el duque de Lerma hasta ahora no hay un caso de corrupción con lo de este gobierno. Ayer estaba Santos Cerdán, que dice que no se acuerda. Es igual, nosotros nos acordamos de todo. Cerdán comparece hoy en el Parlamento de Navarra por su relación con Servinavar y la adjudicación de los túneles de Belate. El que fuera número 2 del Partido Socialista podría acogerse a su derecho a no declarar porque la causa está judicializada. Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha rechazado investigarle por mentir en el Senado sobre su relación con Coldo García, al entender como la Fiscalía que podía hacerlo, que podía mentir ante la sospecha de que iba a acabar imputado. Ayer Cerdán estaba citado como testigo en el caso de las cloacas del PSOE y hasta en 17 ocasiones dijo que no recordaba lo que había sucedido en torno a Leire Díez. Mientras el exasesor de Ábalos, Coldo, confirma en OK Diario que Sánchez le pidió que mediasen el asunto de los prostíbulos de su suegro. Pedro, ¿vale? Dice, oye, pues mira a ver cómo conseguís que se suavice un poco el tema o que miren a ver cómo está. Pedro, que era el que estaba... Pedro Sánchez. Secretario general. ¿Y que se relajasen las investigaciones? Sí, más o menos, es decir, que, bueno, a ver cómo podíamos... Bajar el pistón. Bajar un poco el pistón, que es que no hace nada, que tal. Es que trabajaba también para las cloacas. Es que la protección de la policía, del comisario Pillarejo, es que era una constante. Es gente de izquierdas de toda la vida. Hombre, votaban a Fuerza Nueva, ¿no? Pero es que en el mundo de la prostitución es habitual la relación con la policía corrupta. La policía disfruta gratis y a cambio protege de otros gángsters el prostíbulo. Y estos son prostíbulos. 17 prostíbulos. Aún de menores. Otra vez. Los jovencitos marroquíes. Otra vez. Bueno, la Fiscalía se ha convertido en una organización para delinquir. Pero es que es una cosa tan asombrosa. O sea, en el caso que quieran, eligen el que quieran y verán que la Fiscalía está a favor del delito. Pero siempre. Bueno, alguna vez... No, salvo que sea la Fiscalía Anticorrupción de Luzón, ya en España hay dos fiscalías. La Fiscalía corrupta de Sánchez, la de por el mato, y luego está, y antes el Escafandro, toda esta gentuza, que son gentuza, que es una pequeña agrupación que no tiene el 7% de los fiscales. La UPF, la Unión Progresista de los Fiscales. Los que lo fundaron en tiempo se fueron todos espantados por la corrupción. Ahí estaban Zaragoza y otra gente. Pero cuando vieron en qué se convertía, hombre, no, yo soy fiscal para que esto funcione, no para ayudar a los golfos a cambio de cargos. Bueno, pues que no quieren investigar a Óscar Puente, pero vamos a ver, que toda España lo ha visto. Pues empeñados. La Fiscalía se opone a investigar al ministro Óscar Puente en la Audiencia Nacional por la tragedia de Adamuz. El Ministerio Público considera que la audiencia no es un tribunal competente y apuesta por rechazar la querella presentada por la Asociación Libertad y Justicia, que le acusa de 46 delitos de homicidio imprudente. La causa queda abocada al archivo. Digan ustedes, ¿y entonces por qué la Fiscalía, que puede actuar de oficio, por qué no actúa de oficio? En el sitio que crea pertinente, no es la audiencia. Bueno, pues
el que sea, vete a un juzgado de guardia. ¿Cómo no se va a poder denunciar con 46 cadáveres? Cuando además el tío ha mentido como un bellaco. Es evidente que el dinero se lo han gastado en otra cosa. Bueno, entre otras cosas, en cocaína, en putas y en llevárselo crudo. Pero es que Puente cada vez que ha salido ha mentido. Ha mentido todos los días, a veces 2 veces. ¿Y la Fiscalía no ve delito en eso? Claro que hay delito en la Fiscalía. Vamos con otra pájara, la pistolera. La primera vez que yo vi a Mema, no sabía que era médica y madre, le puse Mema, ahora es mi Mema, es ministra, médica y madre. O sea, su Mema. Bueno, la primera vez que aparece es haciendo como dispara a matar a Ayuso, haciendo así, pa, pa, detrás del cristal. Cuando Ayuso consigue hacer una política distinta a la de toda España, salva a Madrid, salva el sector de la hostelería de Madrid, se convierte en un referente mundial. Esta tía, que es una activista, una sindicalera, es médica porque hizo la carrera, pero nada más, detrás del cristal hacía así. Esta es Mónica García. La ministra Mónica García, exrival de Ayuso en Madrid, impulsa desde el Gobierno una ley para limitar la colaboración público-privada en la sanidad, en un claro ataque al modelo madrileño que ayuda a reducir listas de espera. La consejera del ramo, Fátima Matute, anuncia en el diario ABC que si la norma sale adelante, la comunidad la recurrirá en el Tribunal Constitucional. Además, las asociaciones de pacientes denuncian que la ministra pretende colar a entidades ajenas a los intereses reales de los enfermos con la nueva definición de eso precisamente, de asociaciones de pacientes. Escuchamos a Ayuso y a Mónica García. Y que tiene como una absoluta obsesión la Comunidad de Madrid, amenazando, mintiendo e imponiendo. Quieren ahora acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid, llevándonos a la revolución, prácticamente a que nada funcione en una región que no deja de crecer en habitantes y que tiene que afrontar un reto como el del envejecimiento. La señora Ayuso ya ha salido a decir que es que lo que queremos es cargarnos la sanidad. No, señora, queremos cargarnos su chiringuito, su negociete. Un negociete por el cual en los últimos años al Grupo Quirón se le han dado 5.000 millones de euros, que es la mitad del presupuesto, la mitad de todo el presupuesto de sanidad de un año. Vamos a ver. Pistolera. Tú tienes una casa edificada ilegalmente en un sitio de Madrid. Ahora, además, como está soltera o separada, pues anda por ahí. Creo que ha encontrado sitio en Barcelona. ¿Cuál es la ciudad más corrupta de España? Pues ahí tenía que ir. Pasa el día en el AVE y no llega, claro. Pero vamos a ver, la colaboración de lo público y lo privado hace décadas que funciona. Tú no lo sabes porque eres analfabeta del todo y además mal bicho. Mal bicho. Pero empieza precisamente el Hospital de San Juan de Dios en Málaga con el PSOE, con la Junta de Andalucía. No lo sabes, pues no sabes nada. Pero, vamos a ver, que quiere acabar con el lucro. Claro, por eso ha hecho el marco el acuerdo marco para los médicos, que es que los mata de hambre. O sea, ayer estuvo aquí Carmen Trujols, que están en una plataforma de defensa de los derechos y valores, lo dicen, de los médicos. O sea, les dan una miseria por trabajar 24 horas diarias. Pero ¿cómo puede trabajar alguien 24 horas diarias? Es imposible. Trabajar bien, digo. Entonces esta quiere que todos estén cobrando una miseria y solo en lo público para mandarlo a ella. Que la gente se cura peor o no se cura, que la gente no le pueden atender como es debido, hay 20 colas. A ella le da igual, es comunista. Cuanto peor, mejor. Así dependerán solo del Estado, de ella. Pero tan básica es, y tan básica es la situación. La sanidad de Madrid es de las mejores de Europa. Los mejores hospitales de Madrid son privados. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Yo lo que quiero es que me atiendan. Si hay un acuerdo, mejor. Que los médicos están por la mañana en la pública y en la privada. Lo que quiero es que haya médicos. El problema de Madrid es que faltan médicos. Hay mucha población, faltan médicos y a los médicos que hay les dan una miseria. Los tratan a puntapiés. Vean, lo pueden ver en YouTube. Ayer la entrevista con Carmen Trujols en el espacio de Enrique de la Morena. O sea, lo que contaba de los médicos es espeluznante. Por primera vez desde tiempos de joven Felipe, cuando Felipe González era joven, hay una huelga general de todos los sectores de la medicina contra esta tía, que es de piedra pómez. Le da igual lo que digan. Es típico de los comunistas. Empatía con los demás, cero. Compasión, no la conocen. Despotismo, lo que sea. Analfabetos, siempre.
Antiguamente, por lo menos, los comunistas estudiaban, ahora ni eso. Bueno, vamos a ver la legalización, regularización, como quieran, de ilegales, que se empeña Sánchez, ha cogido de improviso a Europa. Porque en toda Europa la política que se está haciendo es exactamente la contraria. Endurecimiento radical de todo el agrupamiento familiar, todo eso. Bueno, y ahora ya empiezan a decir, oye, tendrás que garantizar que esto no perjudique a Europa. ¿Pero cómo no va a perjudicar a Europa que los ilegales entren en España si el pasaporte de España es europeo? Es que Bruselas está, en fin. Bruselas da luz verde a los Estados miembros para trasladar a solicitantes de asilo a terceros países sin vínculos entre ellos. El reglamento establece que puedan ser enviados a cualquier país del mundo siempre que exista un acuerdo con un Estado de la Unión Europea y que el país se considere seguro. En Suecia se ha endurecido la política de extranjería y asilo tras los problemas sociales en los últimos años. Mientras, el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ha lanzado un aviso contra la regularización masiva del gobierno de Sánchez. Un permiso de residencia no es un cheque en blanco para moverse por la Unión y, por supuesto, las normas de la Unión Europea deben respetarse. Tenemos normas claras para las situaciones que pueden surgir en el contexto de un plan de regularización en un Estado miembro y esto es lo que esperamos ver ahora en relación también con las medidas anunciadas más recientemente por España. Esto lo llaman los franceses langue de bois, o sea, una lengua de madera. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que van a actuar? No. Que dicen que sí, pero es que no, porque ya lo ves que no. Permiso de residencia. Y se van a volver a Marruecos o a Nigeria o al Camerún o a Namibia. Se van a volver a Namibia cuando le caduque el permiso de residencia. Hombre, lo mejor es, lo más razonable es que se vayan a Alemania, que además pagan el triple que aquí. Pero lo han oído. Pues permiso, residencia, no sé, bueno, qué permiso ni qué narices, que son ilegales, a la puñetera calle, que toda Europa los está echando y el siniestro este, el de las saunas familiares, sí que quiere meter 1 millón. Pero si no cabemos, vamos, cabe gente, anda, que no hay España vaciada, pero con permisos de trabajo, con trabajo no a delinquir, ni a trabajar por nada. Y luego ya veremos qué es lo que está pasando. Bueno, y pues cierto, otra cosa, el acuerdo de Mercosur. En el PP, que están a por uvas, llegaron no a saludarlo, porque hay zonas de España que perjudican el acuerdo de Mercosur. El otro día, Philippe Villiers, que es un gran tipo bandeano, de los que más han trabajado por recuperar el de la Vendée, el recuerdo de la Vendée y el que creó el Puy du Fou, pues, que es una cosa extraordinaria, decía, hablando de Francia, Francia está en proceso de tercermundización, es evidente. Y una de las razones es que en este acuerdo, Francia ha sido pionera en esto, es favorecer el consumo antes que la producción. Es decir, Francia es un país importador, cada vez más importador. Por eso el acuerdo con Mercosur, pues cuanto más barato nos den los indios o los chinos, lo que sea, pues bien, el problema es que entonces Francia deja de exportar nata o queso o lo que sea. Pero lo que dice Francia es España. El problema del acuerdo de Mercosur es que es un acuerdo generalista, que es verdad que favorece a los consumidores, pero al sector primario lo mata. Y hoy la tractorada va por eso. Sí, se prepara Madrid hoy para la gran tractorada para protestar por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Hasta 500 tractores llegarán a la capital a través de 5 columnas coordinadas para evitar el caos de entrada a la ciudad. El sector considera que Bruselas está acabando con la soberanía alimentaria y piden al ministro Luis Planas que no se ponga de lado. Ayer en Sevilla tuvo lugar otra tractorada para defender al campo andaluz. Los agricultores denuncian en este programa las numerosas trabas que impone Bruselas. La entrada de España, de Europa o de España en este caso en el Mercosur es la muerte de todos los pequeños agricultores de Andalucía y de España en general. En Europa nos han bombardeado con ecoregímenes, rotaciones de cultivo, reducción de emisiones, huellas de carbono, restricciones fitosanitarias, plaguicidas. Llevamos años que estamos sometidos a la exigencia de unas normas sanitarias, medioambientales y de bienestar animal que son las más estrictas del mundo. Hay un caso sencillísimo. España produce arroz muy bueno, arroz bomba, famoso. El arroz hindú, que es la mitad de barato, no tiene los gastos de todo lo fitosanitario, es decir, la cantidad de cautelas sanitarias
y lo están vendiendo en Europa. Resultado, como vale la mitad que el español, pues alguna vez buscas la etiqueta que sea arroz bomba de Murcia, donde sea. Pero claro, en la mayor parte de las grandes superficies, tú ves el precio y por la mitad, un basmati de no sé qué, hindú. Aquí en España no se hace basmati, pues sí, claro, pero el problema es que cuesta el doble hacerlo que en Nueva Delhi o donde sea. Ni les cuento en Brasil, ni les cuento en Indochina, ni les cuento en la China comunista, ni les cuento en Corea del Norte. Es decir, donde hay esclavitud política, hay esclavitud económica, la gente trabaja mucho por poco y naturalmente con eso es difícil competir. Sobre todo si lo que quieres es una sociedad de consumo y no de producir. Si eres gastador en vez de comprador, mal asunto. Y eso es Europa hoy, parque temático. En fin, no sé, tenemos que contar la noticia, pero yo veo a la chica esta, la Mulia. Me acuerdo de una frase de Rejón cuando decía, no hay denuncias falsas. Efectivamente, no hay denuncias falsas. Sobre todo contra los de Podemos. No hay denuncias falsas. Pero esta pobre, que la pobre. Esta se creyó la doctrina de Rejón, lo que decía Rejón. Y cuando ha querido llevarla a la práctica, pues se ha encontrado que todo el mundo la tacha de loca. No, lo loco es la legislación española en materia de denuncias. Eso sí que es loco. Elisa Moulias se retracta y comunica al juez que seguirá ejerciendo la acusación particular contra Íñigo Errejón tras decir que renunciaba hace una semana. La actriz toma su decisión después de una noche muy revuelta, reflexionando muchísimo y después de que la Fiscalía presentase un escrito solicitando la absolución del exportavoz de Sumar. Porque él no ha presentado una sola prueba de que sí que hubo consentimiento y yo me he tirado 10 meses presentando pruebas cotejadas de mensajes de ese mismo día contando que me acosó, que me humilló y que me invadió, ¿vale? Y hay periciales, hay escritos psicológicos diciendo que esta persona me ha generado estrés postraumático. Está diciendo lo que decía Irene Montero. No, es que hay el caso Rocito, no había ningún caso. Lo montan ellos para propaganda. La propaganda comunista decía que no hace falta pruebas. Claro que no hace falta pruebas, hermana, yo sí te creo. Pero ahora cuando llega la hermana denunciando al comisario que decía que no hacían falta pruebas, amigo, eso ya es otra cosa. Son verdadera gentuza. El problema es la ley del sí es sí, que hay que abolir. Por cierto, poco lo dicen el PP y Vox. Lo primero, nada más llegar, se acabó. O sea, las leyes serán derogadas. Son basura, van en contra del Estado de Derecho. Desde el principio lo fueron. Y lo siguen siendo. Y este es un caso patético de una pobre desgraciada que se creyó la propaganda comunista. La van a destrozar, pues está ya la pobre fatal. En fin, nos vamos a la Mutua. Federico, pleno 2026 con la que está cayendo, todo cada vez más caro, sueldos que no suben y aún hay seguros que aún así no nos dan ninguna facilidad a la hora de pagar. Así que claro, estamos todos contentos. Pero ¿qué os voy a decir? Lo que hay que hacer es irse a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en Mutua.es. Nos vamos rápidamente a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Fernando Quintero. ¿Qué tal, Federico? Días como este, ay, madre mía. Cuando hablamos de la corrupción generalizada, una de las cosas que primero se corrompe es el talento. Es decir, cuando una sociedad promueve cretinos evidentes, tontos hasta almorzar y después todo el día. Y es más, cuando yendo todavía más lejos, promueve a la vicepresidencia del gobierno, a una especie de ameba intelectual, no llega a renacuajo, que es llamada Yolanda Díaz. Ameba que ve el horizonte. Sí, cuando lo ve. Sí, pero el problema es que la ameba emite seudópodos para ver si pilla, si toca el horizonte. Pero claro, tú eres ameba, la vida intelectual de la ameba pues es plup, plup. Bueno, pero es que esta frase... Bueno, pues de los productores de todos los españoles tienen el derecho a no trabajar, llega... El trabajo desgasta, enferma, cansa, es malo para la salud. ¿Y quién ha dicho esto? La vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo. Es la que ha dicho que el trabajo, pues oye, que es que esto de trabajar
chico, pues que cansa, que te vuelve enfermo, te estresa, te desgasta. De hecho, ella conoce gente que se ha quedado sin horizonte por trabajar. Sí, todo el día trabajando y pagando impuestos. Y venga, no trabajas, no pagas nada, luego te dan una paguita, ¿para qué? Yo creo que su modelo es el de los lunes al sol, ¿no? Yo creo que es el del yerno de Carlos Marx, Paul Lafargue, escribió un libro que se llama El derecho a la pereza. Y efectivamente acabó suicidándose él con la hija de Carlos Marx. Pero Paul Lafargue era cubano. Entonces, claro, con aquel clima, digamos, nativo suyo, la pereza está más justificada. En Londres, como no trabajes, es que se te lleva la humedad. Desde luego, pero esto es lo que dice Yolanda Díaz. ¿Y qué dice? Bueno, pues que hay que promover alguna ley que permita que los españoles puedan sortear este desgaste y esta enfermedad. Dice que tenemos estrés climático. También, por supuesto. Pues en Teruel no, ¿eh? O sea, eso tendrá ella, estrés. Pero si el clima no ha cambiado en Teruel, hace un frío, nieva. Cuando vas a trabajar y llueves... Pues en Galicia llueve, están muy bien las carreteras, no te deslizas ni te caes al guano, pero ¿de dónde ha salido esta tía? Bueno, protegiendo pederastas. Bueno, mira, también. Mira, para que no se nos diga que nos salimos del guión europeo y mundial. Mucha gente está descubriendo ahora que la compra de jueces es más grave que la compra de favores sexuales. Pues claro, pero una cosa lleva a la otra. En fin, esto es lo que tenemos en España, unido a otro informe, el Libre Mercado también, muy importante, Federico. La vivienda en propiedad cae a mínimos históricos. Solo el 73,3% de los españoles es dueño de la casa en la que vive, casi el 16%. Eso es que ha bajado, pero claro, estábamos por encima del 80%. Claro, el 90%. Prácticamente todo el mundo, su hucha era la segunda vivienda. Sí, señor. Como decía mi madre, ahora ya, el ahorro del pobre. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque hubo mucho dinero, la gente ahorraba en tiempos de Franco. La década de los 60, bueno, es que es una década en que España dobla la renta per cápita. Es que la dobla, se dice pronto, ¿eh? Es el país que más crece del mundo, en una década. Había años de más del 10% de subida. Claro, en 10 años era el 100%. Pero acuérdate que en la época del estallido de la burbuja se atacó esa costumbre fea española de ser propietario de la casa en la que vives, que los modernos europeos vivían solo de alquiler. Dicho yo, el 10% no, ya sé que es con menos. En 7 años, al 10% ya tienes el 100%. Que dice, claro, como es de letras, no, lo sé. Pero la cuestión de fondo es que el hábito de ahorrar y de trabajar mucho para poder ahorrar, eso se ha perdido. Primero, hay poco trabajo. Segundo, está muy mal pagado. Muy mal pagado. Muy mal pagado. Pues decíamos antes de los médicos, un médico estudia 12 años. Sí, señor. Y luego le pagan una miseria. Y cualquier pelanar de estos, de los asesores de esta gentuza, se lleva una pasta. Entonces, claro, se van a Inglaterra, que les pagan el triple que aquí. Se van a Alemania y dicen, bueno, es peor tiempo. Y no hablan español, hablan alemán. Dice, pero es que me pagan 4 veces lo de aquí y me respetan más. Pero ¿cómo no vamos a estar como estamos, Federico? Si noticia de ayer, por cierto, una de las más leídas en Libertad Digital, el gobierno se gasta 18.000 millones de euros en pagar ingresos mínimos vitales que en algunos casos, según hemos estudiado, pueden llegar a los 2.000 euros al mes. Tú fíjate, ¿quién va a trabajar? Pues eso. ¿Por qué quiere venir media África? Pues por eso, dice, bueno, me pagan por no hacer nada. Pues ahí estamos. Vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Es la mañana. Es radio.